Hoy les vamos a exponer la Segunda Guerra Mundial. Yo soy Kerry Nicolola Numaita y estoy con la ayuda de mi hermano. El inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial dejó al mundo en crisis. Esto hizo que la Segunda Guerra Mundial se diera en un mundo con una situación social más compleja que la Primera. Algunas de las causas de esta Segunda Guerra que comienza en el año 1939 fueron la caída de la bolsa de Wall Street en Estados Unidos y la aparición de gobiernos totalitarios, los cuales estaban conformados por Italia, Alemania y España. Estos gobiernos empezaron con las matanzas y persecuciones de miles de personas por sus propias ideas del racismo. En 1939 estalla la guerra cuando Alemania decide invadir Polonia al mando de Hitler. Es en ese momento en que Francia, Inglaterra y la Unión Soviética deciden ir en contra de Hitler. Seguimos. En la Segunda Guerra Mundial se forman dos bloques. El primero estaba correspondido con Alemania, Italia y Japón, mientras que el segundo bloque lo conformaba Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Entonces, el segundo bloque decide declararle la guerra a Alemania porque Alemania había invadido Polonia. En los siguientes meses, al haber ocurrido la batalla, Alemania decide invadir Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda, llegando a ocupar un año después a París, siendo ese mismo año en el que deciden atacar a Londres con ataques aéreos. La rendición de Alemania fue firmada por el general Keitel. El 9 de mayo de 1945, pero faltaba todavía un país dentro de las potencias del eje por ser derrotado. Estados Unidos decide reducir a los japoneses, arrojando bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki. Lo cual produjo miles de muertos. Dado esto, el 2 de septiembre, el emperador Hirohito decide rendirse. En esta guerra se calculan más de 55 millones de muertos, de los cuales 6 millones eran judíos. Por otro lado, la economía, luego de la guerra, se congeló, ya que la producción de armas era el motor económico de esa época. Sin guerras no hay armas. Se frenó y Alemania terminó siendo perjudicada. En junio de 1945 se forma la Conferencia de Potsdam, que estaba comandada por el mayor Stalin, en la que también participaron
Harry Truman, el sucesor de Roosevelt, y Winston Churchill. En esta conferencia se decide la división de Alemania. Por un lado, la Alemania federal y capitalista y la República Democrática de Alemania. La primera le pertenece a Estados Unidos y la segunda perteneciente a la Unión Soviética. En la conferencia de Potsdam se decide la división de Alemania. También Berlín se divide en 4 zonas y no se le da información a Stalin respecto a las bombas lanzadas sobre Japón. También se le obligó a Alemania a separarse de Austria. Y en abril de 1945 se crea la ONU, o también Organización de Naciones Unidas, para evitar futuros conflictos internacionales y más guerras como estas. Mussolini, el líder de Italia, había mandado su ejército a Grecia y a Egipto, pero fue derrotado y en ese momento Hitler decidió ayudar a su amigo, atacando a Balcanes y al norte de África, donde pierde la batalla en 1942. Entre 1939 y 1941, Alemania llegó a conquistar gran mayoría de los países de Europa, a través de las llamadas guerras relámpagos, que era una estrategia que los alemanes tenían. Mientras tanto, la Unión Soviética estaba firmando un tratado de paz con los alemanes. Desde 1941, Japón entra en conflicto, donde de nuevo se enfrenta con Estados Unidos. En diciembre del mismo año, los japoneses realizan el ataque de Pearl Harbor a Estados Unidos y un año después se da en diciembre del mismo año se da el ataque conocido como el bombardeo de Pearl Harbor, que lo hacen los japoneses a Estados Unidos. Un año después, Estados Unidos gana la batalla de Midway, que va contra los japoneses. Fin de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, Italia había avanzado sobre Egipto y el norte de África. Y en 1942, Estados Unidos desembarca en Argelia. Un año después, los italianos deben abandonar el continente africano a la fuerza. En 1942 y 1943 se produce la batalla de Stalingrado, en donde se enfrentan los alemanes contra los soviéticos. Allí mueren a cerca de 2 millones de hombres junto con la derrota de Alemania. El presidente de Estados Unidos, Roosevelt, que muere en 1945, era reemplazado por Harry Truman. Entonces, Harry Truman y Stalin y Winston Churchill se reúnen para poner fin definitivo a la guerra. Planificaron entonces lo que se conoció como desembarco de Normandía, o también llamado Así comienza la derrota definitiva de Alemania. En junio de 1944, los aliados, que pertenecían a los Estados Unidos y a la Unión Soviética, llegan a ocupar Roma. Y en abril de 1945, Mussolini, el líder de Italia, es asesinado. En el año final de la guerra, París es liberado, junto con el resto de Francia.
El 25 de abril, Berlín es ocupada por los soviéticos, que siguen avanzando. En la noche número 30 de ese mes, Hitler, al verse rodeado, decide suicidarse. El 2 de mayo, el resto del grupo de los aliados llega a Berlín.